todos ustedes, bienvenidos a la entrevista acá en Giro Visual Televisión. Hoy nos acompaña el senador de la región de Valparaíso, Juan Ignacio de la Torre, representante de Revolución Democrática. ¿Cómo está, senador? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Rose, muchas gracias también por la invitación. Saludos. Bueno, vamos a hablar inmediatamente sobre este tema que está en boga. Ya pasó por la Cámara de Diputados, ahora está en comisión, ¿cierto?, del Senado, pero el martes ya se vota esto de poder optar por el 10% de las AFP. Cuéntenos un poco cómo visualiza esto, qué es lo que cree que va a pasar, porque tengo entendido que se necesitan 24 votos, que ya la oposición la tiene, y se requiere de 26 mínimo para poder aprobar este retiro del 10%. Sí, primero informar que una primicia se va a votar el día miércoles. Hoy día tuvimos un de comité que convocó la presidenta del Senado y se definió la tabla para la próxima semana y estaría en primer lugar de la tabla el miércoles a partir de las 4 de la tarde, que funciona la sala del Senado. Porque, claro, día viernes se está tramitando la Comisión de Constitución, el lunes también está citada la comisión hasta total despacho, ahí se pueden presentar indicaciones, eso quiere decir que el proyecto se va a discutir en general y particular en la comisión. Ahí nosotros tenemos toda la discusión de querer reponer la indicación que se perdió en la Cámara de Diputados sobre el fondo solidario, el ahorro colectivo para compensar las pensiones futuras de las personas que retiren el 10% ahora, que no le afecte a futuro, y para eso se genere un ahorro colectivo, solidario, administrado no por las AFP, por el Estado, con el aporte de empleadores y fiscal para compensar esas pensiones. Esa es una indicación que se perdió en la Cámara de Diputados y que nosotros queremos reponer en el Senado. Y como usted bien decía, se necesitan 26 votos porque es una reforma constitucional, son 3/5. Ya están 24 votos comprometidos de la oposición. Nosotros sacamos una declaración pública hace una semana atrás diciendo que si se aprobaba en la Cámara nosotros lo íbamos a respaldar en el Senado, los 24 senadores de oposición, votos más de la derecha, y yo sé que hay varios senadores, senadoras de la derecha que están reflexionando, que están conversando en sus regiones con la gente, que se dan cuenta de la necesidad que tiene la gente, sobre todo se habla mucho yo creo que hay un abuso de la palabra de las capas medias, las clases medias, se habla mucho, pero la verdad es que hay una situación de precariedad, de vulnerabilidad, de endeudamiento, donde la gente está hasta el cuello y con deudas en el fondo, y que la única opción que ve, dado el abandono del Estado, dado lo insuficiente que son las propuestas de protección social del gobierno de Piñera, que ven como única alternativa poder sacar el 10% de pensión. Entonces esto va más allá, yo diría que hay gente de derecha, gente que votó por Piñera que quiere sacar el 10%, gente que de izquierda que votó por el Frente Amplio que también quiere sacar el 10%, o sea, esto hay una transversalidad que yo creo que se escuchó muy fuerte con el cacerolazo de la semana pasada y que creo que se va a repetir esta semana, la semana que viene, digamos, para que avance este proyecto. Así que yo espero que se apruebe. El martes en la noche probablemente se podría repetir ese cacerolazo previo a lo que dice usted la votación. Y tengo entendido que Iván Moreira y David Sandoval han afirmado que están abiertos justamente a esta aprobación y que de ser así se podría dar otro triunfo en el Senado ahora entonces. Así es, así es. Está Moreira, Sandoval, Castro, hay varios que han dicho que están en reflexión. Incluso algunos han planteado que lo limitarían a personas que están en situación especial, por ejemplo, enfermedades terminales, ¿no? Que tienen enfermedades terminales, que les queda poco de vida y que puedan retirar el 10%, o personas que tengan deudas hospitalarias, por ejemplo, toda la gente que ha entrado por COVID, ha estado hospitalizada, que sale con deudas millonarias en el fondo y que no tiene de dónde sacar, que además quedó sin empleo, con restricción de ingresos. Bueno, ahora, yo creo que estamos en un momento especial, si bien esas situaciones son dramáticas, pero acá es muy generalizada la precariedad y la angustia de la gente, por lo tanto yo diría, no lo restringiría. Entonces, yo espero que se apruebe. Como le decía, si nosotros aprobamos esta indicación del Fondo Solidario y el ahorro colectivo, tendría que volver a la Cámara de Diputados para que ellos ratifiquen estos cambios que hizo el Senado. Si el Senado no aprueba lo del ahorro colectivo y aprueba tal cual lo que viene de la Cámara, ya estaría listo para ser promulgado, porque en el fondo no hay más cambios. Y el presidente de la República tiene la última palabra, porque Piñera puede promulgar la ley en el corto plazo, puede vetar la ley, como ha hecho otras leyes que no le gustan, la de los cortes de servicios básicos, la del
servicio de reemplazo al Sename, hay una serie de leyes que él ha vetado, que él podría hacer lo mismo ahora, es una facultad que tiene el presidente de la República, o algunos amenazan con ir al Tribunal Constitucional. Yo creo que eso sería un error político, sería jugar con fuego, sería extremar la frustración de la gente en un contexto donde está resurgiendo el estallido social que vimos en octubre. El malestar de la gente es muy grande, la precariedad es muy grande. Yo creo que eso sería un error político muy profundo de Piñera que le puede costar la gobernabilidad en lo que queda de su periodo como mandatario, digamos. Claro, y además porque hemos visto, senador, que los apoyos que ha entregado el gobierno constantemente ha sido a la clase más vulnerable que recibe harto apoyo, en teoría, las cajas también, que también han sido cuestionadas, pero un aporte para las personas de 500.000 pesos mensuales, pero convengamos que el chileno medio gana un sueldo mínimo que es menor a 500.000 pesos, por lo tanto ahí queda un grupo que hoy es bastante grande, que es la nueva clase media, que es la clase pobre, o sea, ya los que quedaron sin trabajo, entonces esos no se verían beneficiados, por eso que la gente está pidiendo a gritos el 10% que es lo que le corresponde, ¿cierto? Y también mencionaba usted el entregar incluso la totalidad de los fondos a las personas que estaban enfermas con enfermedades terminales, que también es un proyecto de ley que está en el Congreso, ¿no? Sí, mire, yo soy partidario en este contexto de crisis de poner distintas alternativas sobre la mesa y que la gente decida qué es lo que le conviene. La gente es adulta, sabe perfectamente qué es lo que le conviene, dejemos de tratarlos como cabros chicos, este infantilismo paternalista que muchas veces hay. Confiemos en la libertad de la gente y en el fondo si hay una familia que prefiere retirar el 10% que lo haga, si hay otra familia que prefiere quedarse solo con el bono de los 500.000 pesos, que como usted dice es para un grupo de personas, es limitado, no es para mucha gente, es para un grupo de personas, pero puede ser una buena ayuda por única vez. Otra acceder al crédito, que es lo que ofrece Piñera también con estos créditos blandos, con el Estado, a cero tasa de interés y de manera flexible, digamos. Bueno, son opciones, son distintas opciones que yo creo que hoy día en un momento excepcional como el que estamos viviendo, con tanta precariedad, con tanta angustia, es importante que la gente tenga mayores opciones para tomar libremente la decisión que más les conviene. En ese sentido no son contraproducentes. Yo creo que el gobierno jugó mal sus cartas tratando de alinear a su sector político para que vote en contra del proyecto del 10%, presentando este plan de clase media. Bastó que se tocaran un poquito los intereses de la AFP para que el gobierno abra un poco más la billetera, cuando antes decía no, no hay más plata, no hay más plata. Nosotros le decíamos la mejor alternativa era una renta básica de emergencia universal para el 80% de los hogares de Chile, por sobre la línea de la pobreza, que esté por sobre la línea de las 450 lucas para un hogar de 4 personas, que es la línea de la pobreza que hay en Chile. Así se mide la pobreza. Con eso no estaríamos discutiendo lo del 10%, pero dado que el gobierno no apostó por aquello, llegó tarde, lo ha hecho mal con las cajas le llegan a mucha gente que no lo necesita, se demoran en llegar, tienen todo un costo de distribución. En vez de transferirle la plata, ¿cuánto vale esa caja de mercadería que valdrá 25.000 pesos, 30.000 pesos aproximadamente? En vez de transferir eso en una cuenta RUT directo a la gente, para que la gente también nuevamente decida autónomamente qué es lo que necesita comprar. Además, activar el comercio local en vez de estas compras masivas a gran escala que benefician a un par de empresarios, digamos, que la gente active el comercio local a través de una transferencia de 30 lucas. En vez de eso, digamos, el gobierno sigue apostando por las cajas, porque es publicidad, porque yo creo que están haciendo campaña, yo creo que están utilizando mal, jugando un poquito con la precariedad y la vulnerabilidad de la gente. Entonces, bueno, el gobierno ha llegado tarde y ha llegado mal, y por eso es que el malestar ha aumentado, y por eso es que también esta demanda del 10% es tan fuerte, es tan grande. Bueno, y a raíz de eso también, senador, vamos a hablar sobre los contagios. Hemos escuchado al Seremi de Salud que en la región han bajado los contagios, pero seguimos siendo la segunda región del país con más contagiados. Y tengo entendido que ustedes también estaban pidiendo junto con el diputado Ibáñez el poder tener una cuarentena en la zona de Cabildo, Petorca, a pesar de que los contagios son más bajos que otras comunas como Valparaíso, Viña del Mar y San Antonio. Sí, lo que pasa es que
A ver, primero a uno le llama la atención por qué nunca se implementó cuarentena también en Marga Marga, en Quilpué, Villa Alemana, Concón, es decir, comunas que están relacionadas con Viña del Mar, Valparaíso, que la gente vive en un lugar, trabaja en otro, hay mucha movilidad y no se explica en el fondo el por qué cuarentena en una y en otra no, siendo que los datos también son muy complejos ahí. Bueno, eso primero. Y después en la provincia de Petorca, efectivamente han habido muertes muy lamentables en hogares de adultos mayores, en residencias de adultos mayores, y además ahí tenemos la situación de la escasez hídrica, de la crisis hídrica, donde en el fondo la principal medida sanitaria, junto con la distancia física, es lavarse continuamente las manos, la higiene, la ropa, lavar los alimentos, las cosas, y eso, para eso necesitas agua. Naciones Unidas dice la gente debería tener 100 litros por persona al día, 100 litros de agua por persona, como mínimo, para garantizar el derecho humano al agua, y en la provincia de Petorca hay familias que tienen menos de 50 litros de agua, con los camiones de aljibe, etcétera. Entonces, tenemos esta situación crítica donde hay casos muy preocupantes y donde no hay medidas especiales. Entonces, por eso hemos pedido, junto con una serie de autoridades locales, no solo el diputado Diego Ibáñez, alcaldes, concejales, otros diputados, que también se extremen las medidas sanitarias para la provincia de Petorca, La Ligua, Cabildo, Petorca mismo, donde hay casos muy dramáticos que se mezclan, ¿no? Lo sanitario con la crisis hídrica. Y senador, ¿usted cree que podrían tomar en cuenta esta solicitud considerando que ya están incluso pensando en levantar cuarentena en Santiago y en Valparaíso? Yo creo que lamentablemente hasta ahora no hemos sido muy escuchados y como usted dice, más bien están pensando en levantar las cuarentenas. Y ahí lo que nos preocupa, y más que nos escuchen a nosotros desde la oposición, yo diría escuchen al Colegio Médico, escuchen al Consejo Asesor de COVID, escuchen a las escuelas de salud pública de las principales universidades chilenas, Universidad de Chile y otras, que dicen si Chile no tiene bien implementado un plan nacional de trazabilidad a nivel local, tú no puedes estar pensando en levantar cuarentenas así. Mira lo que está pasando en Aysén, por ejemplo, y lo que está pasando en otros países. Si esto no se trata de inventar la rueda, no es que nosotros seamos especiales, es cosa de ver lo que ha ocurrido en otros países que ya van de vuelta, porque esto partió antes en otros países, entonces podemos ver los errores o los aciertos de los otros países y poder implementarlos acá en Chile. El Plan Nacional de Trazabilidad implica que tienes que tener un refuerzo de la atención primaria con mucha gente dedicada a la trazabilidad, a testear los casos positivos, los contactos estrechos muy rápidamente. El indicador debería ser en 48 horas y no en una semana, 10 días o 2 semanas que te demoras muchas veces en contactar, porque si te demoras mucho tiempo, esa gente que está contagiada, que a veces no sabe que está contagiada, sigue haciendo su vida y contagiando a otros. Y por lo tanto el virus se sigue distribuyendo, digamos, ¿no? Expandiendo. Entonces, acá lo que es fundamental es suprimir la cadena de contagio y para eso es la trazabilidad, el testeo y el aislamiento a propósito de las residencias sanitarias. Tenemos que tener cupos disponibles y usar esos cupos disponibles en la residencia sanitaria. Tenemos que cumplir altos indicadores, que eso está establecido científicamente. En el fondo, el Colegio Médico sacó una propuesta con indicadores muy concretos. Entonces, si tú cumples todos esos indicadores, perfecto, empieza a pensar el levantamiento de una cuarentena progresiva, gradual, pero en ese plan implementado, porque si hay rebrote, tú tienes que tener ese plan activo para poder detectar los casos, aislarlos tempranamente, suprimir el contagio, ¿no? La trazabilidad de los contactos estrechos. Entonces, si no haces eso, la verdad, rebrotes muy fuertes y nuevamente hay que volver a la cuarentena y así no vamos a salir nunca, ni de la crisis sanitaria y la crisis económica se prolonga, ¿no? Entonces, el gobierno no está haciendo bien ninguna de las dos cosas, ni lo sanitario ni lo económico. No basta con simplemente disminuir los casos, tienen que haber 3 semanas consecutivas de disminución de casos y las tasas de ocupación de camas críticas en la UCI también tienen que bajar significativamente. Y hoy día la información que tenemos es que están operando con el 300% de prepandemia, digamos, de uso de camas críticas. Entonces así, la verdad es que no podemos estar hablando de un desconfinamiento. Sería muy irresponsable desde mi punto de vista. Por supuesto. Bueno, y a raíz que el senador nos hablaba de las residencias sanitarias, sabemos que hay en varias comunas, en varias provincias de la región de Valparaíso, sin embargo,
En San Antonio comenzaron con una residencia sanitaria, luego partió con otra, la primera de Puerto Mayor se cerró porque también se filtró que pertenecía a un militante, estaba relacionado con un militante de la UDI, y luego se fueron al Enjoy. El Enjoy ahora se cierra, los pacientes se fueron a la comuna del Quisco, el Seremi de Salud dice que no llegaron a un acuerdo con algunas solicitudes en el contrato, considerando que los contratos ya estaban, tengo entendido, firmados. Entonces, ahí también hay un problema probablemente, porque podría reducirse incluso la capacidad de tener pacientes en estas residencias sanitarias en la provincia de San Antonio, considerando que San Antonio también está en cuarentena. Sí, la verdad es que es muy grave, es muy crítico, es lamentable que haya todos estos problemas con las residencias sanitarias, que debió haber sido un eslabón clave en la estrategia de enfrentamiento de la pandemia desde el primer minuto. Siempre se dijo, mira, el gobierno está poniendo demasiada atención en los hospitales, los ventiladores mecánicos, las camas UCI, que está bien, por un lado, porque es el último nivel donde tenemos que evitar que la gente muera, en el fondo, y tenemos que tener la oferta disponible. Pero el gobierno puso toda su atención ahí y no en la estrategia preventiva de habilidad a nivel local, y donde la residencia sanitaria juega un rol fundamental porque es el espacio que te permite al corto plazo aislar a una persona, aislarla no porque queramos hacerle daño, al contrario, cuidarla a ella y su familia. En el fondo, si tú detectas un caso positivo y en su casa hay hacinamiento, hay mucha gente, no puedes vivir bien una cuarentena, lo que tienes que hacer es licencia rápidamente y residencia sanitaria para que esté 2 semanas o el tiempo necesario con supervisión, después con un test de salida. Y eso tiene que haber estado implementado en todas las comunas de Chile, Rose. Ese es el problema, en todas las comunas de Chile. Y en San Antonio, que vimos hace meses que los casos eran críticos, el colapso del sistema sanitario era un riesgo, con la precariedad de la red también de salud, del hospital, con muchos contagios del personal de salud, eh, donde se tomó cuarentena, fue de las primeras comunas donde se tomó cuarentena. Bueno, las residencias sanitarias debieron haber estado implementadas al mismo tiempo, y no una, varias, digamos, en San Antonio y en distintas comunas. Y ahí, claro, lamentablemente los casos de corrupción, de conflictos de intereses, de que aprovecharon de hacer negocio, gente que estaba metida en el Ministerio de Salud, yo creo que eso es nefasto porque es aprovecharse de hacer negocio en un momento de crisis, de vulnerabilidad de la gente. Eso es nefasto. Pero lo peor es que no estén disponibles los cupos, ¿no? En vez de tener una política, por ejemplo, en la región, yo lo hablé muchas veces, se lo propuse al intendente también, con todo lo importante que es el turismo para la región de Valparaíso, pudiste haber generado una política de acuerdo con los gremios del turismo, con las pymes relacionadas con el turismo, con los hostales, por ejemplo, en vez de estas cadenas hoteleras grandes, digamos, o los negocios de los amigos, ¿no? Yo creo que eso ha sido nefasto, porque llegaste tarde, llegaste mal, y más encima con corrupción, y dejas sin disponibilidad de cupos a una comuna tan relevante como San Antonio, tan crítica en términos de los datos que ha habido en San Antonio. Y la residencia sanitaria, insisto, tenemos que ocupar el 100% de los cupos disponibles. En algunos casos se están ocupando el 60%. No se está aislando a la gente que se requiere aislamiento para suprimir la cadena de contagio. Así es. Bueno, y seguimos con los temas de salud, senador. Sabemos que todas las cuarentenas no son iguales, me refiero a cómo lo está viviendo la familia chilena. Algunos tienen más espacio, algunos pueden salir a un patio grande, sin embargo hay otros que están muy encerrados y que lamentablemente esto les está afectando ya en términos de salud mental. Cuéntenos un poco, a raíz de que usted también es psicólogo, ¿cómo ve esta situación y qué es lo que se podría hacer también? Porque a raíz de todo lo que estamos viviendo, estamos viendo probablemente el fin de las AFP con lo que está pidiendo la gente, pero también se podría arreglar por fin, a lo mejor, una salud pública de calidad para que las personas se puedan atender como corresponde y como se lo merecen. Sí, bueno, yo creo que estos son los debates que se vienen a partir de la pandemia, post-crisis, digamos, cómo recuperamos ciertos derechos sociales como la salud, la seguridad social, la previsión, las pensiones, y también elementos del malestar subjetivo de la gente que tiene que ver con la salud mental, los determinantes sociales de la salud. No afecta de la misma manera la pandemia a todas las clases sociales. Ya hemos visto en las comunas también más vulnerables, muere más gente.
el nivel de contagio es mayor, se propaga más rápido porque, claro, hay hacinamiento, porque hay precariedad laboral, porque hay economía de ingresos, las mujeres están sobrecargadas en labores por un lado, remuneradas, las que tienen, cuidar el trabajo vía teletrabajo, estar disponible, pero al mismo tiempo los cuidados de los niños que están en clase online, digamos, y han tenido que jugar el rol de profesora muchas veces, ¿no? Cuidado de la familia extensa, o sea, hay una sobrecarga emocional muy fuerte, todo lo que implica también el miedo al contagio o el tener familiares con contagio, la muerte de miles de personas. Ya en Chile llevamos más de 11.500 muertos y hay estimaciones que podríamos, estimaciones científicas, digamos, de que si seguimos por este camino podríamos llegar tranquilamente a los 20.000 muertos. Eso es una tragedia enorme, todo lo que implica el duelo para esas miles de familias, esas comunidades, en el fondo, o sea, esto nos va a acompañar por mucho tiempo. El impacto en salud mental se extiende a todo, también los niños, los adolescentes, adultos mayores, bueno, las mujeres, los adultos, a todos. Y en ese sentido yo creo que parte del abordaje tiene que ser la implementación de programas de salud mental. Algo está haciendo, y por la presión del Consejo Asesor, las universidades, el rector de la Universidad de Chile, Neo Vivaldi, ahí conformó una comisión de salud mental para hacer propuestas. El gobierno abrió ahí algunos canales, en el fondo, todo el tema de la violencia intrafamiliar, la violencia de género, machista contra la mujer, van en aumento, las denuncias. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel local, de detección temprana de problemas, de acompañamiento, de intervenciones en crisis, a veces usando estos mismos canales. Esta conversación que estamos teniendo nosotros, que no puede ser presencial, física, por el riesgo de exposición, pero sí puede ser virtual. Yo sé de profesionales de salud mental que, por ejemplo, atienden personas con problemas de drogas. En un contexto así se acrecientan la sintomatología y están atendiendo incluso dinámicas de grupo, de terapia de grupo, vía online, con grupos de 10 personas, vía, qué sé yo, Zoom o Google Meet o distintas plataformas, y puedes tener 1 hora, 2 horas de conversación que calma, que contiene, que sientes un acompañamiento, una orientación. Lo mismo para los niños, los adolescentes que están tan sobre tecnologizados. Hoy día tú puedes activar muchas plataformas digitales para acompañar a esos adolescentes, a orientarlos. Se ha hecho en periodos, comillas, normales frente a la prevención del suicidio. Por ejemplo, hay plataformas por chat de jóvenes por el aumento de las tasas de suicidio, intentos de suicidio, que pueden acceder rápidamente a una persona que esté disponible para una contención en crisis. O sea, son muchas cosas que se pueden hacer creativamente, pero hay que implementarlas, insisto, a nivel local, a nivel territorial, a nivel de la atención primaria a la salud, reforzar también los programas de la sociedad civil, de las ONG que están disponibles para acompañar. Y la autoayuda también, yo creo que con mucha fuerza la autoayuda tanto para la alimentación, las ollas comunes se multiplican en todo Chile, como se vivieron en los años 80 en dictadura, el hambre ha vuelto con mucha fuerza, pero al mismo tiempo las redes comunitarias, ¿no? De solidaridad, de acompañamiento, de apoyo mutuo, que eso también contiene psicosociales en el fondo. Entonces, este es uno de los temas centrales, diría yo, de la recuperación, ¿no? La recuperación no puede ser solo económica o en clave neoliberal de crecimiento económico, tiene que ser una recuperación con justicia social, con justicia ambiental y que se haga cargo también del malestar subjetivo de la sociedad chilena, que además explotó en octubre con el estallido social. Eso se ha agudizado ahora. Las causas que llevaron al estallido social hoy día están más presentes que nunca, se han agudizado. Entonces, si no nos hacemos cargo de ese malestar, nos va a acompañar por un buen rato el conflicto social también. Claro. Senador, estamos haciendo una súper buena dupla con esta conversación porque me ha dado el paso para los temas, porque justamente trataba también el tema medioambiental. Hay un proyecto de ley que protege justamente las zonas para que no sean saturadas ni sobreexplotadas, y un ejemplo es lo que está pasando en la zona de Quintero Puchuncaví. Cuéntenos un poco de qué se trata este proyecto de ley y cómo va a beneficiar justamente tanto a las personas como al medio ambiente en general en nuestro país. Sí, muy brevemente, Rose, el día miércoles de esta semana presenté un proyecto de ley formal en el Senado para terminar con el privilegio ambiental, así le hemos denominado, porque hay un conjunto de empresas que nunca han sido evaluadas ambientalmente, porque cuando se implementó la institucionalidad ambiental el año 97,
hubo un acuerdo político ahí que yo no comparto, de dejar fuera las empresas que venían operando desde años anteriores o décadas anteriores incluso. Si vemos el cordón industrial de Quintero Puchuncaví, muchas de esas empresas que ya habían sido instaladas en décadas anteriores o años anteriores no fueron evaluadas, ni siquiera fueron evaluadas con una mínima resolución de calificación ambiental, que es algo muy básico. Entonces hay empresas, y eso se replica en otros territorios de Chile, que tienen este privilegio, ¿no?, de no ser evaluadas y por tanto tampoco ser fiscalizadas, porque cuando tú le pides explicaciones a la Superintendencia de Medio Ambiente o a Salud, a decir, oye, pero ¿por qué no fiscalizan a estas empresas contaminantes? Te dicen es que no cuentan con resolución ambiental. ¿Por qué no cuentan? Porque operan desde antes del 97. Entonces esa es una anomalía que ha quedado en evidencia después de la masiva intoxicación en Quintero Puchuncaví, después del fallo de la Corte Suprema, que llevamos un año del fallo de la Corte Suprema, de ponernos al día. Y este es un proyecto de ley que exige que toda empresa en Chile potencialmente contaminante, no importa desde cuándo esté operando, tenga que tener una evaluación ambiental y por lo tanto pueda ser sujeto a fiscalización. Y yo espero que con esto se abra una discusión y que el Ejecutivo, el Gobierno se involucre también en estándares ambientales. En Chile son muy laxos los estándares ambientales. La Organización Mundial de la Salud recomienda ciertos niveles de contaminación tolerable para las personas, de contaminantes de aire, de agua, de tierra, de distintas partículas, digamos, y contaminantes de las empresas. Y la norma chilena permite contaminar mucho más de lo que recomienda la OMS. Entonces, por eso se llaman zonas de sacrificio, porque tenemos gente que está sacrificando su salud por el, comilla, progreso de determinadas empresas, ¿no?, que no se fiscalizan adecuadamente, que no se que adecúen, digamos, su producción a esa norma de contaminación, o derechamente se cierren, como son las termoeléctricas a carbón, que son muy malas para la salud. Entonces, este proyecto de ley lo presentamos el miércoles, nos acompañó la mujer en zona de sacrificio de Quintero Puchuncaví, Modatima, Rodrigo Mundaca, del tema agua, Joel González de la defensa de la biosfera, también una lucha contra los rulos, la termoeléctrica los rulos, la defensa de la biosfera en Marga Marga, Terran, o sea, un conjunto de organizaciones con las que venimos trabajando hace mucho tiempo. Esta es una demanda del mundo ambiental muy fuerte acá en la región de Valparaíso, pero que conecta también con otras zonas de sacrificio en Chile. Y también decir que adhirieron al proyecto de ley el senador Durresti, que es presidente de la Comisión de Medio Ambiente, la senadora Isabel Allende, que también es de la región de Valparaíso y es parte de la Comisión de Medio Ambiente, y la senadora Órdenes del PPD, que también es parte de la Comisión de Medio Ambiente. Entonces, yo espero que se tramite pronto en la comisión, después tiene que ir a sala, todo el trámite de cualquier proyecto, después ir a la Cámara de Diputados, pero que se abra la discusión sobre el impacto ambiental, la contaminación, ojalá se abran a otras, las plantaciones de palto, que tienen una huella hídrica, nunca han sido evaluadas ambientalmente, el impacto ambiental de las agroexportadoras de palto, o que talan para plantar en los cerros que no son de aptitud forestal, o sea, agrícolas, digamos, suelos agrícolas, el bosque esclerófilo, etc. O sea, una serie de impactos ambientales de la actividad económica que en Chile no se evalúan, no se califican, no se fiscalizan, y espero que este proyecto ayude a instalar esa discusión, porque como decíamos anteriormente, la recuperación post pandemia tiene que ser con justicia social y con justicia ambiental. Perfecto. Queremos agradecer, senador Juan Ignacio Latorre, por haber estado con nosotros conversando para Giro Visual Televisión, para la región de Valparaíso. Esperamos que les vaya muy bien este miércoles y a esperar qué es lo que pasa, ¿cierto? A ver qué es lo que va a pasar con este proyecto también medioambiental que hace falta para todo nuestro país. Que tenga un buen día, una buena semana. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, Rose. Gracias por la invitación y la entrevista. Que esté muy bien y a cuidarse, que seguimos con la pandemia acá en la región y en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien. Chao. Chao, chao.